Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, saludándoles su amigo el coach Hiram Aviv desde... Gracias, Sony Negrete, como siempre. Gracias, mientras llega más gente, voy a compartir en mis redes sociales. Si me ves volteando por acá es que estoy compartiendo. Si me escucho, ¿verdad? Si no me escucho, dime no te escuchas, escríbeme algo ahí para yo saber que sí, todos estamos en el mismo canal. Por favor, dime si estoy escuchándome. Hola, Ana Moreno. Qué milagro, Ana Moreno. Qué milagro, Ana Moreno. La semana pasada no estuviste y estuvo bien bueno, bien bueno. Pero bueno, como siempre en tu vida. Como siempre en tu vida. Ok, entonces sí me estoy escuchando, ¿verdad? Excelente, gracias. Gracias, qué bueno que ya se están conectando más. Voy a pasar, como diría la Nacasia y la Nacaranda, voy a pasar a los saludos. Oli Negrete, gracias por conectarte. Ana Moreno, gracias. Male Molina, gracias por conectarte. Bam Bam Vázquez, hola, excelente noche, saludos, gracias igualmente. Muchas gracias por conectarse. Ana Moreno, te escuchas muy bien. Bam Bam, si se escucha bien, gracias. Ana Moreno, ya ves, aquí de vuelta, jajaja. Male Molina, coach, aquí listos, perfecto. Ana Pérez, hola, gracias Ana por conectarte. Bueno, pues solamente estoy compartiendo. Pero bueno, qué padre que están conectándose. Gracias, pues los saluda otra vez su amigo el coach Hiram Aviv. Para los que no me conocen, es la primera vez que se conectan conmigo. Y si no estás conectado y más adelante vas a ver este video, bueno, pues yo soy coach profesional, coach de equipos y entrenador transformacional. Si tú no sabes de qué te hablo cuando te digo entrenador transformacional, espera pronto un video que subiré a mis redes, que la verdad no me he generado el tiempo necesario para subirlo y explicar un poquito de qué soy, qué hago y todo ese rollo, porque bueno, pues como que ya nos conocemos acá, entonces pues ya no lo digo, pero sí hay mucha gente que me ha preguntado, bueno, ¿y qué onda contigo? ¿Qué tanto haces, no? Porque me ven haciendo muchas cosas, entonces estoy preparándoles un video para que ustedes lo puedan ver. Radico en la ciudad de Querétaro. Pues me dedico al coaching personal, al coaching 1-1, al coaching de equipos. Estoy en medios de comunicación digitales. Hola Julia Lara, saludos desde Tijuana. Saludos a Tijuanita la Bella, gracias por conectarte. Y bueno, pues todo eso hago, y aparte soy director de una asociación que se llama Asociación de Profesionales en Desarrollo Humano México Transfórmate, y ahí hacemos una serie de cosas de juntar a gente profesional en desarrollo humano para prepararlos y para apoyarles a que todo esto que ellos hacen llegue a más gente. Bueno, pues ya, nada más era para los que no me conocían, ya muchos ya me conocen. Bueno, pues espero que te encuentres muy bien y que este miércoles sea maravilloso o esté siendo maravilloso para ti. La realidad es que es un miércoles acá caluroso, no sé ya en tu ciudad de origen si está haciendo calor o está lloviendo. Por ahí alguien me corrió el chisme de que en la Ciudad de México estaba
lloviendo. Entonces por acá hace muchísimo calor en la calle. Tú me ves de gorra y de camiseta, la verdad es que, o de playerita, porque pues los miércoles es el día que me toca salir a visitar clientes, y la verdad es que pues voy así muy cómodo, ¿no? Porque hace muchísimo calor en la calle, aunque vayas con el clima puesto. Sí, dice Mario Molina, acá llueve, en el sur está lloviendo. Qué bonito es el sur de la Ciudad de México. Es muy bonito el sur de la Ciudad de México. Bueno, ya demasiado cotorreo, ¿no? Vamos a entrar de lleno al tema. Como me encanta, ¿eh? Dicen por ahí que hace ratito estaba yo con un cliente amigo mío y no, pues 3 horas nos quedaron cortas, y compartía con alguien y le decía, pues ya sabes que ni le gusta hablar este cuate, y me dice, pues a los dos, a ti tampoco, ¿verdad? Entonces no nos paro la boca. Pero bueno, vamos a entrar ya en el tema. Si se acuerdan, bueno, yo les pedí que me apoyaran a saber cuáles eran como los temas que querían, y uno de estos temas surgió dentro de ustedes que me lo solicitaron. Y entonces, si no lo has notado, te voy a hacer la aclaración, pero en mis redes sociales, es decir, cada tema que voy a tocar contigo en este grupo, evidentemente es una vez por semana, cada tema que voy a tocar contigo, hago posteos o hago publicaciones en mis redes sociales referentes a ese tema. La semana pasada hablamos del desapego en este grupo, y toda la semana pasada hice publicaciones sobre el desapego. Esta semana vamos a hablar del miedo, y toda esta semana he estado y estaría haciendo publicaciones sobre el miedo, y así cada semana. O sea que si tú no sabes qué tema viene la siguiente semana, si tú ves mis publicaciones desde el lunes, te vas a dar cuenta más o menos de qué vamos a hablar. Aunque aquí en el grupo de Armonía y Sanación lo posteamos, los temas de cada uno de los coaches y los colegas, los terapeutas, los posteamos el mismo lunes para que te des cuenta de qué va a haber toda la semana. Entonces, te hago una invitación para que estés atento del grupo los lunes, donde estaremos posteando los temas de toda la semana de todos. Pero también te invito a que estés atento a mis redes sociales. En mis redes sociales es bien fácil, me encuentras como coach.aviv, así me encuentras, en Instagram, Facebook y YouTube, y en Twitter me encuentras como Coach Aviv, simplemente sin el punto, así completo, Coach Aviv, y ahí vas a estar viendo todas las publicaciones que hago, todo lo que subo, que son publicaciones y textos de valor para ti, que tengan que ver con el tema que tocamos en la semana, o de lo que me pidas que hablemos, o si tienes algún comentario adicional durante la semana, también está padrísimo. Me puedes inclusive escribir y podemos platicar por Messenger, o podemos generar una sesión. Generas tu cita para una sesión por videollamada si es que no estás en Querétaro, y si estás en Querétaro lo hacemos presencial. O bien puedo yo comenzar a escribirte algún blog o alguna nota sobre el tema de tu elección o de lo que tú quieres saber. Vamos a entrar de lleno al tema entonces. El tema de esta semana se llama El miedo es de valientes. Y a veces nos hace ruido ciertas cosas que de pronto hablamos, o que de pronto, como el título del tema de esta semana, que dice el miedo es de valientes, y vas a decirme, bueno, pues como ¿por qué crees que el miedo tenga que ver con la valentía? Digamos que es la contraparte. Voy a empezar un poquito por hacerte algunos comentarios sobre lo que para mí es el miedo, o lo que yo creo que es el miedo, de algunas cosas que he ido estudiando, ¿no? De las cosas que en mi carrera los conocimientos que he ido abarcando en mi carrera. Yo posteé el día de hoy en la mañana en mis redes sociales, cuando compartí un poquito cuando compartí la imagen de dar este tema, yo te compartí algo, te escribí algo que decía: el miedo nace de la ira de la falta de amor. La falta de amor es la falta de reconocimiento de nosotros mismos.
Y te puse esto porque yo creo, y va muy de la mano con este tema de el miedo es de valientes, porque yo creo que si nosotros no nos conocemos, no hay posibilidades de reconocernos. La parte del reconocimiento es de un reconocimiento de nosotros mismos, es simplemente reconocer la persona que soy, esta aceptación y esta parte de amor propio. Entonces, en el momento en el que tú comienzas a tener ese reconocimiento contigo y comienzas a tener el conocimiento de ciertas cosas de tu vida, de tu persona, es en el momento en el que comienza a desaparecer esa falta de amor. Comienzas a tener amor y porque pues así que una cosa te lleva a la otra. Cuando tú comienzas a tener esa falta de reconocimiento y no tienes conocimiento propio, no te conoces a ti, no hay posibilidades de reconocer la persona que eres. El reconocer se trata de valorarte, más allá de excederte la parte de ser como ególatra o muy inflado, pagado de sí mismo, dicen, sino desde esta parte de comenzar a conocerte, trabajar contigo y de reconocer la persona maravillosa que sí eres. Cuando tú reconoces la persona maravillosa que tú eres, comienzas a darte amor a ti mismo. Y si tú tienes amor para ti, tienes amor para los demás. Si tú no tienes esta parte del amor, evidentemente vas a vivir con ira, con resentimiento, con frustraciones. Y entonces es ahí donde nacen todos los miedos, o donde nace el miedo más grande a enfrentarte a aquellas cosas que quizás puedes enfrentarte de una manera rapidísima o sin saberlo, inclusive eres capaz de atravesar esos miedos tan grandes que tú tienes. Yo creo que existen 3 enemigos a eliminar de tu mente. Y evidentemente el miedo también tiene que ver con nuestra mente. El miedo es una emoción, pero que se impregna en la parte de nuestro cerebro. O ahí se implanta y desde ahí controlamos ese miedo o el temor. Estos 3 enemigos a eliminar de tu mente son la indecisión, la duda y el temor. El temor, hablo del miedo, pues. Estas 3 cosas son las que hacen justamente que te detengas, que no tengas un avance en tu vida. Entonces, cuando tú comienzas a tener indecisiones en tu vida, es en el momento en el que comienza a florecer o a sembrarse esa semilla del miedo, ¿no? Cuando eres una persona indecisa, no sé si irme por acá o por allá. ¿Sabes por qué? Porque cuando comienzas a ser indeciso en estas elecciones que requieres tomar de vida, justamente es ahí donde entonces comienzas a trabajar o comienzas a permitir que el miedo se apodere de ti a través de tu mente, por supuesto. El miedo se apodera de ti y es cuando te paralizas completamente y dices, chin, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque estás completamente parado en una indecisión. Eso tiene que ver, la contraparte de la indecisión podría ser la inseguridad, podría ser la seguridad, perdón, y entonces justamente es cuando dejas de tener seguridad en ti, viene la indecisión y entonces comienzas a llenarte de miedos en todo lo que tiene que ver en tu vida. Entonces, yo te voy a hablar de 6 temores, a ver si son 6, si son 6 temores, los 6 temores, digamos que básicos o más grandes que existen en el ser humano, o los más fuertes, a lo que más les llegamos a tener miedo. Y los temores no son más que estados de la mente, es decir, esto que te acabo de decir, claro, el miedo es una emoción, es una de las emociones negativas más fuertes que el ser humano puede tener, pero quizás la emoción se genera quizás en la parte del plexo solar, o sea, así lo sientes, el temor lo sientes aquí en el plexo solar, pero al final está conectado con tu mente. Entonces la mente es quien va a controlar ese temor o quien va a tomar la decisión, ¿sí? Es la parte de tu cuerpo que toma la decisión hacia voy, lo enfrento y entonces se acaba, ¿no? Ok, uno de los grandes temores es la pobreza. El ser humano
es el temor que más nos paraliza. La pobreza, y justamente estoy hablando sí de pobreza económica, pero también de pobreza en muchos sentidos, ¿no? Porque una persona puede ser multimillonaria, pero puede estar pobre de espíritu, pobre de alma, inclusive de salud, ¿no? Pero bueno, hablo más específicamente de la parte económica, ¿no? Cuando tú llegas a vivir en la pobreza, dicen que los que saben que la pobreza es el temor que más produce sufrimiento y humillación al hombre. Un hombre que es pobre, entonces ok, estoy leyendo lo que dice aquí Male Molina. A mí muchas veces el miedo también me impulsa, sobre todo respecto al miedo a la pobreza. Sí, no les quería dar esta analogía, pero se las voy a platicar. Sí, obviamente el miedo también llega un momento en el que, obviamente, hay muchísima gente, por eso estoy hablando de que los temores no son más que estados de la mente. Resulta que que la conversación que tú llegas a tener sobre el miedo te puede paralizar o te puede impulsar, como lo dice Male Molina. Esa es una realidad. Esa es una elección propia. Puede paralizarte, y justamente cuando estamos hablando de esta parte de la pobreza, a la mayoría de las personas, aquellas personas que no tienen un despertar de la conciencia o que no tienen un apoyo o una guía de alguna manera, lo que hace es que nos destruye la imaginación, nos crea desconfianza cuando estamos justamente en esta parte de la pobreza, cuando tenemos miedo a la pobreza y cuando ya lo estamos viviendo, evidentemente, si estás viviendo pobreza, evidentemente, y tienes miedo, más lo vas a traer. Entonces dices, es que yo tengo miedo a quedarme sin nada. Uy, pues es lo que estás atrayendo, ¿no? Entonces comienzas a generar más esta parte de pues no generas esa abundancia que tú estás esperando cuando con tu mente estás atrayendo esta parte. Ahora, ¿qué sucede acá? Obviamente estás humillándote, te sientes humillado, te sientes frustrado, estás en sufrimiento, pero también si tú comienzas a generar cambios en tu mentalidad, entonces puedes ver inclusive, como dice Male Molina, la pobreza como una oportunidad para impulsarte, para salir adelante. Es como, te voy a hacer una analogía que normalmente le hago en mis entrenamientos. No lo quería yo hacer aquí porque es muy, muy, muy soez. Pero tú, has visto quizás en alguna documental en la televisión, has visto que está una cebra quizás y está un león, ¿no? Entonces la cebra está por ahí caminando en la selva, de pronto voltea y ve al león, y el león voltea a ver a la cebra y está al acecho completamente, solamente está esperando que se descuide para darle cuello, ¿no? Hola Silvia Becerril, buenas noches. Nada más está esperando que la cebra se descuide para ir el león tras su presa. La cebra se queda paralizada por un momento. Y entonces hay algo que la cebra evidentemente no controla en su organismo. Y si tú lo has notado y eres observador, la cebra en el momento en que reacciona justamente en ese impulso por salvar su vida, entonces la cebra sale corriendo de donde está, comienza a correr, y si tú eres observador te vas dando cuenta que la cebra se va haciendo de la popis, se va haciendo popó, pero está corriendo y no deja de hacer popó. Literalmente de ahí tomamos esa maravillosa expresión que los mexicanos ocupamos cuando decimos que tenemos mucho miedo y decimos que me estoy cagando de miedo. Justamente de ahí, y ahí es donde en esta analogía que te estoy diciendo, es que el ser humano también busca la manera de impulsarse a través en el momento en el que le llega este miedo, pero no es otra, o sea, no es como automático,
o sea, puede ser automático, pero cuando ya comienzas a tener conciencia, a veces cuando no estamos en ese despertar a la conciencia, o no tenemos algún apoyo de por medio, cuando nos encontramos en una situación de miedo, lo que hacemos es paralizarnos. La primera fase del miedo, de lo que hace, por ejemplo, la cebra, es quedarse paralizado. Y entonces, después ya reaccionamos y ¡pum! Puede ser instinto, y entonces en automático sales corriendo y te impulsas, como esto que te dice Male Molina. ¿Cómo te impulsarías hacia la pobreza? Y yo lo he platicado inclusive con varias personas aquí en el grupo, y lo he externado, y con mucha gente es esta parte de bueno, pues hay que buscar mecanismos, ¿no? Si un mecanismo no da resultado, pues vamos a buscar otro mecanismo, y buscas simplemente ocuparte y moverte y demás. Si tú quieres seguir atrayendo el miedo, digo, evidentemente, cuando te digo si tú quieres, es algo inconsciente, es una acción inconsciente. Si tú eliges esta parte, ¿qué crees que va a pasar? Pues simplemente te vas a quedar inmóvil, ¿no? En esta parte. Angélica Soto, hola, buenas noches, gracias por conectarte. Ok, el segundo temor más grande es la enfermedad. ¿Sabes qué sucede? Imagina aquellos que fuman. Ahí te va. Puede ser una realidad, pero imagina, ves ahora las cajetillas de cigarros, no tengo una aquí, pero ves ahora las cajetillas de cigarros, te ponen unas imágenes con un bebé sin un pulmón, unas cosas así, que una rata ahí, no sé qué. Entonces, cuando tú comienzas a generar esas imágenes en tu mente, la imagen de enfermedad, de sentirte que la muerte se puede acercar hacia ti, que a través de esta enfermedad simplemente ya no vas a tener algo que estás teniendo, quizás como esta libertad de hacer cosas. Evidentemente la salud es algo maravilloso, increíble, es un regalo a la vida, de una cosa, es algo extraordinario la salud, porque podemos hacer muchas cosas. De hecho, hoy lo platicaba con una persona que quiero mucho, que llevaba yo hoy tenía una cita médica y lo llevaba, y justamente él me decía, oye, es que yo alguna vez platiqué con unos amigos y compartíamos y decíamos que pues la mejor edad para morir era los 40 años, porque después de los 40 años ya te comienzan a llegar un montón de achaques y vienen las enfermedades, ¿no? Claro que esto depende de muchísimas cosas, depende de tu estado de salud, de tu, inclusive de la parte de, ¿cómo decirte? Generacional, ¿no? Tu metabolismo, tu educación en cuanto a tu salud, tu alimentación, si eres deportista, no es una garantía, pero justamente esta parte, la enfermedad nos causa un gran temor, e inclusive hay una parte que va unido con el punto anterior. La enfermedad llega a tener una carga emocional muy fuerte, porque también generamos en nuestra mente que si me enfermo no voy a poder salir a trabajar. Entonces, si salgo a trabajar, pues no voy a tener dinero para pagar el hospital, para pagar esto, para pagar lo otro, y entonces sería una carga económica para las demás personas. Entonces, esa parte de comenzar a generar todas estas historias, ¿no? Y hay un entrenamiento, cuando les hablo del transformacional, yo hago un ejercicio que se llama de la A a la Z, y justamente te va llevando de este punto hasta a crearte estas historias. Chin, si me enfermo, ¿qué va a pasar? No, pues dejé de trabajar, y si dejo de trabajar, chin, mi familia ya no tiene dinero, y si ya no tiene dinero, no me van a poder llevar al doctor, y cosas así que te van llevando justamente hasta crear una historia en tu mente que dices, chin, me voy a morir. Y entonces, si tú estás creando eso en tu mente, pues la mente es súper poderosísima. Entonces la mente puede construir o puede destruir, ¿ok? Dice Bele Lore, yo tengo el miedo a eso, a la muerte, me genera mucha ansiedad. Ok, ahorita vamos a pasar a la muerte y te voy a decir, hay algo padrísimo pero vas a decir, padrísimo a la muerte, sí hay algo padrísimo, pero bien. Ok, otro punto es la crítica. El ser humano
tiene muchísimo temor a la crítica. Nosotros como seres humanos nos privamos de nuestra iniciativa porque entonces tenemos miedo a que nos critiquen, tenemos miedo a que nos digan si lo que hice salió bien o si lo que hice salió mal. Eso para mí es el querer pretender ser algo que no eres, es el querer aparentar y el querer siempre quedar bien con los demás. ¿Por qué tener miedo a la crítica si estás siendo tú mismo? ¿Qué importa? Y ahora está muy de moda un meme que dice, ¿no? De todas maneras van a hablar de ti, ¿qué importa que hagas fulanito o sultanito? Justamente la crítica implanta un temor enorme en el corazón del ser humano. Y eso se genera a raíz de ese temor que implantamos, a través del miedo a la crítica, nos genera resentimiento. Entonces, el resentimiento no construye ni amor ni afecto. Cuando tú estás pensando qué va a pensar, valga la redundancia, qué va a pensar la otra persona de mí, y entonces en base a eso hago tal o cual cosa, y en base a lo que la otra persona, o en base a lo que yo creo que la otra persona va a pensar de mí, es como yo hago mi vida o como genero mis actitudes, es porque estás teniendo un temor a la crítica, estás teniendo temor a ser rechazado. Y entonces, evidentemente, si estás teniendo ese temor a ser rechazado, lo que vas a generar es resentimiento contra esa otra persona. Y en el momento en el que tú generas resentimiento contra esa otra persona, no estás generando amor. Entonces estás generando la parte del otro lado, que es el miedo por completo, ¿no? Yo les posteé el lunes, mi primer post fue el de la semana, pues no le puedes servir a dos amos, o le sirves al miedo o le sirves al amor. Son dos paradas totalmente distintas. O sea, una cosa es el amor y todo lo que genera el amor, y la otra, todo lo contrario, lo que contrarresta el amor es el miedo. Cuando tú estás parado en la plataforma del miedo, entonces definitivamente no vas a lograr avanzar en tu vida, ¿ok? Entonces el siguiente punto sería la pérdida del amor. La pérdida del amor, ese es un tema complicado, pero lo quise meter aquí porque es una realidad. Todos los seres humanos tenemos miedo a perder el amor de la persona que amamos, o el amor de la persona que tenemos junto a nosotros. Este miedo al amor, y se los voy a platicar en un video muchísimo más adelante, se los voy a platicar en un video, surge del hábito de aquel hombre polígamo. Esa es la realidad. Este miedo surge del hábito de un hombre polígamo, capaz de robarle la compañera a su semejante. Es decir, justo los seres humanos llegamos a tener miedo de la pérdida del amor. Inclusive, sí, yo puedo pensar que el amor se acaba, pero la realidad es que nuestro más grande miedo es que llegue una persona, fíjate cómo pensamos, que llegue una persona mejor que nosotros y se lleve a esa mujer o a ese hombre que tenemos a nuestro lado. Ese miedo te llega, causa obviamente celos, neurosis, es algo terrible, ¿no? O sea, ese miedo te puede llevar inclusive a un estado emocional y mental de inconsciencia total, y de inclusive hacer cosas de una manera negativa en tu vida y para la vida de otras personas. ¿Cuántas personas no hemos llegado a sentir celos de otra persona que vea a nuestra pareja? Que vamos en la calle caminando con nuestra novia o nuestro esposo, nuestra esposa, y alguien la voltea a ver y hasta nos agarramos a golpes porque voltean a ver a nuestra novia. No es otra cosa sino esta inseguridad. Y justamente, ¿qué son los celos? El miedo a perder algo que creemos que es de nosotros, ¿sí? Y los celos no es otra cosa sino el miedo a perder algo que creemos que es de nuestra propiedad. En el caso de una pareja no es de nuestra propiedad, ¿sí? Quizás algo material puede tener un documento que diga, pues sí, es del coach, ¿no? Pero mi pareja no tiene no tiene esta parte
no es de mi propiedad, vamos, mi pareja pues comparte conmigo, convive conmigo y demás, pero no es mío. Entonces cuando yo comienzo a tener el miedo de perder eso que siento que me pertenece, comienzo a generar celos. Y entonces ahí, obviamente este es otro tema súper complicado, me voy a estar todo el tiempo lastimándome de Chini, ¿por qué no me contesta? ¿Y por qué me dejó en visto los mensajes? Ahora con el WhatsApp y las famosas palomitas azules, pues ya ahí te encargo, ¿no? Todo el tiempo está así, ¿por qué no me contesta? Y si no me contesta, sí, ya está con otra, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces imagínate. Y bueno, no te cuento en las relaciones abiertas o en las relaciones a distancia. Temazo, pero bueno, en otra ocasión hablaremos de esos temas que están increíbles. Entonces, el temor a la pérdida del amor de nuestra pareja es el temor más doloroso, es el temor que causa más dolor, causa más daño al cuerpo y a la mente. Es el miedo que llega a causar más daño al cuerpo y a la mente. ¿Por qué? Porque hay personas que las ves y dices, no manches, está súper flaquísimo, si es que me separé hace 3 meses, ¿no? O hay personas que dicen, no manches, estás súper gordo, ¿qué te pasó? Sí, pues es que caí en depresión y me la pasé viendo películas de amor y de melodrama, comiendo helado de chocolate y galletas y yendo a los taquitos de suadero todas las noches, ¿no? O aquellos que se llegan a emborrachar por la parte de haber perdido una persona, o aquellos que se meten droga, que bueno, al final el vino también es una droga, y aquellos que se llegan a lastimar el cuerpo, ¿no? Y justo ahí es donde te digo que hace daño a la mente, porque ya pierdes completamente el contexto de tu vida, pierdes el piso, pierdes noción de la realidad y comienzas, inclusive haces cosas que nunca imaginaste hacer, de ir y perseguir a la persona, golpear gente, lastimarte. Es algo terrible, realmente terrible, ¿no? Otro punto sería el miedo a la vejez. En el miedo a la vejez, uno surge de la desconfianza hacia sus semejantes. Ahí te va. Es decir, cuando tenemos miedo a la vejez, pensamos que si voy a llegar a viejo, es que ya nadie me va a querer. O sea, mis hijos no me van a cuidar, mi esposa me va a abandonar, mis hijos se van a ir porque van a hacer su propia familia, entonces yo me voy a quedar tirado en mi cama con el pañal puesto ahí, y me van a mandar a un asilo, ¿no? Ese tipo de cosas. También surge el miedo a la vejez, evidentemente surge de todas estas imágenes o historias que hacemos en nuestra mente sobre qué va a pasar el día que yo me muera, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que yo esté enfermo y que sea un estorbo para todos? Oye, imagínate, ¿sabes cuánta gente hay adultos mayores que son dueños de negocios, que son dueños de casas, que tienen terrenos y que no sé qué, y entonces en su mente se genera yo no quiero llegar a la vejez porque entonces se van a pelear por mis propiedades? Y entonces hablamos un poquito del apego y de todo esto, ¿no? Dice Lore, mi mamá ya me dijo que la lleve a un asilo. Sí, hay muchísima gente inclusive que dice, prefiero yo que, han trascendido esta parte, ¿no? Han trascendido esos temores, y hay gente que dice, yo prefiero que en lugar de causar lástima en mi casa, a mi familia y a mis hijos, pues que me lleven a la casa de asistencia, ¿no? Así más bonito la casa de asistencia que el asilo, que me lleven a la casa de asistencia, que me vayan a ver mis hijos y mis nietos y mis tataranietos, pues los domingos o cuando les dé tiempo, cuando quieran ir a verme. También es gente que ha trascendido y que ha trabajado en esta parte, ¿no? Ese temor, el temor a la vejez, va asociado con la pobreza, va asociado con la enfermedad, pero hay dos cosas importantes, dos factores importantes por los que le tenemos miedo a la vejez. Uno es perder la libertad y el otro perder la independencia, ¿no? Que va muy de la mano. Es decir,
ya no soy libre de hacer cosas porque tengo que estar pendiente de, pues ya no puedo salir a la calle yo solo, ya no puedo, ya no soy independiente de ir, subirme a mi coche, irme a ver a mis amigos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces tengo que depender de alguien más para que me lleve y me traiga, para que me lleve al banco, para que me lleve al súper, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí genera un conflicto bien grande en la gente, ¿no? Y sobre todo esta parte de pierdes la libertad cuando sin querer le entregas todo tu poder a ese miedo a la vejez. Y entonces comienzas a generar imágenes en tu mente de si estoy viejo ya nadie me va a querer, nadie me va a aguantar, me van a abandonar, me van a dejar ahí acostado en una cama, y entonces yo qué voy a hacer, mis hijos no me van a visitar, mi esposa se va a ir o probablemente ya se murió o se va a morir, se va a morir antes que yo, o si llegaste a una edad adulta solo, entonces se puede acrecentar ese miedo a la vejez. Si estás solo, si no tienes una pareja, se puede acrecentar ese miedo a la vejez de decir, bueno, pues estoy solo, mira, mis hijos ya hicieron su vida, me separé en algún momento, ya no volví a hacer mi vida con una pareja, entonces estoy solo, pues oye, no, pues aquí me voy a morir yo solo de viejo, ¿no? Y entonces comienzas a generar ese miedo porque comienzas a generar historias en tu mente. Y el último punto es la muerte. Evidentemente, creo que para muchos este es el más cruel de los temores o de los miedos. Y la razón es evidente, ¿no? Pues a quién le gustaría morir, ¿no? Hay muchísima gente que ya está preparada mentalmente y que ya ha trascendido muchas cosas, y yo por eso le decía a Lore hace un ratito, vamos a hablar de este punto. Aquí hay algo, voy a tocar un punto fuerte, ¿no? Con el debido respeto que me merece, pero el llegar o el generar este miedo a la muerte, no quiero decir que así sea siempre, pero la mayoría de las veces, o muchas de las veces, ha sido infundado inclusive por el fanatismo religioso en el que estamos metidos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ese fanatismo religioso está asociado a pensamientos de muerte, a los pensamientos de bueno, pues si fui malo, si soy pecador, si soy esto, si soy lo otro, entonces pues no me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, y entonces comienzas a generar otra vez historias en tu vida. Yo creo al final que sí, todos en algún momento de nuestra vida llegamos a tener miedo a la muerte. Pero la muerte no es más que una transición, ¿sabes? La muerte es un proceso, es un paso más que todos los seres humanos vamos a dar. Todos los seres humanos vamos a dar ese paso. Todos los seres humanos vamos a trascender. Cuando llegamos a morir, justamente, es el momento de trascender. Por eso mucha gente y yo ya estamos, creo que todos los colegas, coaches, terapeutas que estamos en este grupo, te invitamos a vivir la vida de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria, de una manera que vivas tu presente. Tú ves mis hashtags y me sigues en redes sociales, y uno de mis hashtags es el momento es ahora, porque yo no sé si el día de mañana voy a despertar, ¿sabes? Entonces, cuando comienzas a crear conciencia y a sacar esas historias de tu mente, comienzas a sacar las historias de que puedo llegar a ser malo, y que si soy pecador, y que si, entonces ¿a dónde me voy a ir? Que hacia el infierno, que hacia el cielo, que hacia el purgatorio. Cuando sacas todo eso de tu mente, con el respeto que se merezca este pensamiento, al final del día es cuando comienzas a entender que la muerte no es más que una transición, que en el momento en el que, porque eso no lo decides tú ni yo, hay alguien allá arriba que lo decide, o en lo que tú creas decide esta parte, en qué momento terminaste con tu misión o con tu objetivo en este plano y requieres partir.
Hay momentos en los que sí hay mucha gente que lo elige, ¿no? Y que hace justicia por su propia mano y hablamos del suicidio y todo esto. Y bueno, ese evidentemente es una situación mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto no tiene que ver sino con la manera en la que comienzas a crear algo diferente en tu vida con tus pensamientos, la manera en la cómo controlas tus pensamientos. Yo te voy a confesar algo, yo hace muchísimos años, muchos, le tenía miedo a la muerte, sí. Creo que era el miedo más grande que yo tenía. A la muerte pasando por la enfermedad, después llegaba la vejez, porque me hacía un montón de historias en mi cabeza, ¿no? Me hacía la historia de que no, pues, mira, mi hijo va a crecer, se va a ir, yo estoy solo, yo divorciado hace años, en ese momento no pensaba rehacer mi vida con nadie, entonces yo decía, no, yo voy a seguir toda mi vida solo, y entonces un día voy a llegar a viejo, me voy a enfermar, y entonces, evidentemente me voy a enfermar porque ya voy a estar viejo, mi cuerpo va a deteriorarse, y entonces la enfermedad me va a ir llevando hasta la cama, y entonces me voy a morir, ¿no? En ese momento sí le tenía mucho miedo a la muerte. Eventos que tomé la decisión de vivir, ¿no? De enfrentar esos miedos. Comencé a trabajar en ese temor tan grande que yo tenía y comencé a enfrentarlo, ¿sabes? Tomé la decisión de que el miedo no fuera un monstruo más en mi vida, de que no fuera un fantasma que me estuviera acechando todo el tiempo, ¿no? Ese fue el tema en mi cabeza. Yo tomé la decisión de enfrentarme a ese miedo. No quiere decir que me fui a enfermar, ni me pude hacer viejo, ni me pude morir. Simplemente comencé a trabajar de alguna manera acompañado, guiado por gente experta en el tema, que me fue llevando de la mano hasta poder darme cuenta que la muerte no era más que una transición y que no le tenía miedo a la muerte en sí, que a lo que yo le tenía miedo en realidad era la manera de morir, ¿sabes? La manera de morir. Hoy sí te puedo decir que el día que llegue el fin de mi vida, el día que llegue la muerte a mi vida, en ese momento, pues con todo placer voy a recibirla, porque sé que es un mandato divino, porque sé que llegará el momento en el que cuando eso suceda, cumplí con mi misión, cumplí con mi objetivo, porque ese ser superior en el que yo creo, en ese momento tomó la elección de que hasta aquí llegué en este plano, de que ya no hay más que hacer, y entonces en ese momento gustoso voy a decir sí. Entonces, ¿a qué sí le tengo miedo? Te voy a compartir algo de mi vida. ¿A qué sí le tengo miedo? Le tengo miedo, por ejemplo, a morir sufriendo, a morir en un accidente, a morir en un hospital agonizando, a morir evidentemente de un balazo, sí, algo que lastime mi cuerpo. Ese sí le tengo miedo quizás porque soy un ser humano. Yo te hablo de vencer los miedos, pero es complicado, ¿no? Es complicado el decirte, oye, no tenemos miedo, ya es padrísimo y no vamos a tener miedo nunca más en nuestra vida. Cuando yo te diga, o si te paso estos tips, que nunca más vamos a tener miedo, no, eso yo te podría decir, es imposible no tener miedo. A ver, dice Ana aquí, ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo? Pues seríamos como extraterrestres quizás si no tuviéramos miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es algo con lo que... Mira, te platico, el miedo no es algo que conozcamos desde que tenemos uso de razón. El miedo es algo que conocemos cuando alguien nos hace ver que existe.
Es decir, yo te podría decir que el miedo naces con él, pero es una emoción que tienes ahí guardada, que no has reconocido cuando tú naciste, no la reconoces, porque no lo has vivido, ¿no? Es más, ni siquiera tienes miedo, estás en la panza de mamá y no tienes miedo. Cuando tú naces y comienzas a llorar por alguna razón, o cuando eres bebé y lloras, pues es porque requieres de algo, quizás porque requieres que te cambien el